hoy, antes de pasar a la visita. Con ella cerramos la primera jornada de este ciclo de 2 días. Y cambiamos de Begoña, como les decía antes, con Begoña Fernández Rodríguez. Esta mañana la nombraba, ¿no?, como una de las directoras del monográfico Jacobus noveno, que será el de la semana que viene en el convento de San Francisco. Ya supongo que algunos de ustedes ya se han anotado, y si no, pues están invitados a continuar con los monográficos en esa 9ª edición. Para la 10ª supongo que habrá que hacer algo especial, ¿no? Bien, Begoña Fernández Rodríguez nos viene a hablar hoy de, con esta conferencia titulada Entre a peregrinación e a devoción, o frontal de San Martiño de Tours. Como pueden ver, pues estamos manejando distintas cronologías, distintos soportes artísticos, distintas técnicas. Creo que eso también habla mucho, pues, de la variedad de enfoques del grupo, y les dejo ya con la última ponencia. Muchísimas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría, antes de comenzar la intervención, dar... Ay, Dios, vale, gracias. Buenas tardes a todos. Les decía que me gustaría, antes de empezar la intervención, dar las gracias a mis compañeros, a Juan, que siempre nos pone a todos en funcionamiento, y a Ana por la organización. Igualmente me gustaría dar las gracias, y como no puede ser de otra manera, al Museo de las Peregrinaciones y de la ciudad de Santiago, personalizado en este caso en su directora Esperanza, pero también me gustaría hacer extensivo este agradecimiento a todos y cada uno de los profesionales que trabajan aquí, porque les hemos dado la brasa, con perdón, durante una serie de días, y siempre nos han tratado con la más cuidada amabilidad, y han tratado de ayudarnos en todo aquello cuando pedíamos, por muy estrafalario que pudiera ser. Con lo cual sí me gustaría hacer público este agradecimiento y, por supuesto, a todos ustedes por estar hoy aquí. Yo vengo a hablarles de un tema que guarda relación, digamos, de alguna manera, con lo que Begoña les contaba antes. Si Begoña les hablaba de la Virgen del Pilar y de Zaragoza, yo vengo a hablar también de un tema que más o menos no es muy aragonés, pero sí se trata de una pieza que procede de esa zona vinculada, digamos, de alguna manera, con un estilo totalmente distinto. Yo vengo a hablar de una pieza románica y que tiene su origen en esas tierras pirenaicas de el taller aproximadamente de Ribagorza, aunque, como veremos, en esta pieza no hay nada seguro. En la sala número 2, dentro del marco expositivo del Museo de las Peregrinaciones, se encuentra bajo el tema del discurso del Camino de Santiago esa pieza que tienen ustedes proyectada enfrente. Comparte espacio con otras piezas que nos avalan o nos hablan de la importancia de las manifestaciones artísticas en el Camino de Santiago. Esa pieza, como bien indica su nombre, es un frontal de altar de entre 1276 y 1300, es decir, del último cuarto del siglo XIII, y que tiene un origen románico, que la vincula con una pequeña iglesia que es Santa María de Palau de Rialp, que está, para que ustedes más o menos lo situemos, en la diócesis de Lleida, en el territorio de Ribagorza, es decir, al pie, en lo que los aragoneses llaman la zona del Prepirineo. Bien, esta pieza se trata, por lo tanto, de un elemento decorativo. Es decir, se trata de un elemento que nace como un sistema de enriquecimiento para la zona más importante de un templo, que es el altar. Hoy no estamos acostumbrados a, digamos, de alguna manera, a esos recursos escenográficos en torno al altar. Las mesas de altar del siglo XIII eran, al igual que todas las mesas románicas, muy sencillas. Es decir, se trata de una mera superficie horizontal con un pie derecho vertical.
pie derecho que guarda un valor incalculable porque es ahí donde se encuentra la reliquia, el carácter sagrado del espacio y lo que le da sentido a las conmemoraciones y a las celebraciones litúrgicas. Delante de esta piedra, es decir, y recubriendo incluso sus laterales, se encontraban estos mobiliarios, estos muebles que son los frontales de altar, los antipendio o los pallium altares, ¿vale? Cuando nosotros vamos a la RAE, es decir, al diccionario de la Academia, vemos velo o tapiz de tela preciosa que tapa los soportes y la parte delantera de algunos altares de mesa o suelo. Frontal, el paramento que adorna la parte delantera del altar. Diversidad de materiales y lo dejamos ahí. Pero ese frontal era una de las piezas que podían estar decorando ese espacio. En torno a los laterales también se cerraba con paneles. Detrás podía haber un retablo con templete o no. Y por supuesto, recubriendo todo el espacio, podría haber lo que derivará el baldaquino, que será fundamental. Bien, fíjense ustedes como la primera definición es velo o tapiz. ¿Por qué? Porque los primeros frontales de altar de los que tenemos noticia, que aparecen aproximadamente en torno al siglo IV y que se cree que tienen de alguna manera relación con los altares que se colocaban encima de las tumbas, eran de tela. Tienen ustedes ahí en la margen izquierda una imagen del frontal de altar de la Catedral de Girona, es decir, un frontal de tela con unos elementos de hilo dorado que luego pasó a ser de materiales nobles. Tienen el frontal de altar de la Catedral de Milán. Pero mi zona, la zona de donde proviene esta pieza, es una zona pobre. Las iglesias rurales no tenían dinero para grandes materiales, con lo cual desarrollaron un tipo de altar propio que va entre el siglo XI y el siglo XIII, y son lo que se llaman los altares o los frontales de altar de madera, que el enriquecimiento venía por medio de la colocación de materiales metálicos y por medio de la policromía. Esto es característico de esa pequeña zona leridana y de la zona oriental de la provincia de Huesca, que es el condado de Ribagorza, que desarrollará una tipología característica de este momento, que es entre el siglo XI y entre el siglo XIII. Tipología que tiene su punto de inicio en este, por ejemplo, frontal de tabernosles que tienen ustedes aquí, que es un frontal de madera pintada, en el que se representan con clara isocefalia y una composición muy rígida una serie de obispos que está presidido por San Ambrosio de Milán, que ocupa la zona central, y entre los que estaría nuestro santo, que ya tenía importancia en España. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XI y sobre todo en el siglo XIII, la geografía, es decir, la vida de los santos, va a ocupar un papel muy protagonista en las representaciones. Este esquema de isocefalia, una composición muy cerrada, no va a ser el característico de esos altares que yo les traigo. Otra forma de decoración de esas tablas es este de los Reyes Magos de Mosol. Fíjense cómo existe exactamente la misma compartimentación entre las escenas. Aquí ya incorporamos un elemento más, que es la división del espacio en dos pisos, en dos cuerpos, compartimentados perfectamente, y por si fuera poco, por si alguien tuviera alguna duda, con los personajes identificados por medio de inscripciones. Este tampoco será el sistema tradicional de decoración de los altares del XIII. El sistema tradicional de decoración de los altares es este: 5 espacios,
de los cuales el central ocupa todo el alto del altar, toda la superficie, y se colocará primeramente en la mitad del 13 la Madonna, es decir, la Virgen con el niño en brazos, y poco a poco esa figura de la Virgen desaparecerá para ser sustituida por el santo titular. Este espacio central que ocupa todo el alto del altar se dividirá en los dos cuerpos laterales en escenas superpuestas marcadas en pisos. Escenas superpuestas que aparecerán perfectamente divididas y compartimentadas, es decir, y que nuevamente en algunos casos volverán a tener los nombres de las inscripciones. Bien, frente a esto, esta es nuestra frontal de altar, y digo nuestro porque en alguna manera es el que hoy nos tiene aquí. Es un frontal de altar que no sigue el esquema, que no sigue la composición tradicional de los frontales de altar. Es un frontal de altar tardío del siglo XIII, del último cuarto del siglo XIII, pero sin embargo sí aparece la división en dos pisos a lo largo de toda la superficie, pero lo que no aparece es la compartimentación espacial que separa las distintas escenas. Y eso hace que, de alguna manera, sea, en algunos casos, difícil separar los personajes de una escena de otra, porque muchas veces no hay esa compartimentación necesaria. La lectura de este frontal sería de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Es decir, iconográficamente funcionaría desde el piso de abajo de izquierda a derecha y luego del piso de arriba de izquierda a derecha para completar la escena. Bien, la figura de San Martín, que es a quien está dedicada esta escena, es un santo importante que empieza en el siglo IV. Los principales hagiógrafos es Sulpicio Severo, que es un hagiógrafo del siglo V, y a partir de ahí Gregorio de Tours empiezan poco a poco a enriquecer su iconografía, pero será sobre todo la figura de Jacobo de la Vorágine el que mezcle totalmente, digamos de alguna manera, incluye al mayor número de escenas. Empieza a tener culto en Francia prácticamente desde el siglo IV. El santuario de Tours, como nos dice el Liber Sancti Jacobi del Códice Calistino, es uno de los santuarios más importantes. Para que ustedes se hagan una idea, en Francia el santuario de Tours es lo mismo que el santuario de Saint-Denis, es decir, donde están enterrados los reyes de Francia, o lo mismo que Mont-Saint-Michel. Son lugares que atraen un elevado número de peregrinos y que tienen una importante significación desde la antigüedad. El santo se manifiesta siempre iconográficamente, como tienen en este frontal de capella, con ropas de obispo. Puede estar de pie o puede estar sentado, pero siempre lleva los elementos que lo caracterizan como obispo. La única variación es que a veces bendice con la mano derecha y en otras ocasiones se acompaña de un libro. Estas escenas son prácticamente, digamos, de alguna manera presentes en toda la configuración iconográfica del santo, con una excepción. Cuando se produce la representación de la primera caridad de San Martín, que es la representación de San Martín partiendo la capa para dar asistencia al pobre. La representación que tienen ustedes aquí es ajena a la geografía española, es un fresco de una iglesia protestante fuera de España, con lo cual no sigue las normas canónicas de origen medieval, pero no sigue las normas canónicas de las representaciones que veremos en España. La segunda escena que va a ser fundamental dentro de la geografía de San Martín es la historia de la misa de San Martín, que es lo que se asocia con la segunda caridad del santo.
Es decir, cuando el santo dio su ropa a un pedigüeño, el obispo, antes de celebrar la misa, y pidió que a un acólito que le proporcionara otras vestiduras. Ante el hecho de que la vestidura que se le había proporcionado era corta, Dios, en el momento de la consagración, le proporcionó para cubrir los brazos al santo. Fíjense aquí cómo lleva los brazos descubiertos en este frontal de Gia, que narra exactamente la imagen del santo. ¿Qué tenemos en Santiago? En Santiago tenemos 6 escenas, ¿vale? Voy a ir muy rápido porque no se trata de realizar un estudio iconográfico. La primera, San Martín partiendo la capa, y como viene siendo habitual, el mendigo, el pedigüeño, lleva el hábito del peregrino, lleva el zurrón, lleva el bordón, lleva la calabaza y lleva ese sombrero de ala ancha que identifica con el peregrino. En esta escena resulta fundamental, de alguna manera, la importancia del jinete y la importancia de ese caballo, ya que es una escena que guarda una estrecha relación con la que se encuentra en Gia. Fíjense cómo el peregrino es prácticamente el mismo, aparece semidesnudo, también puede aparecer mutilado en algunos casos, aunque prácticamente esto no es de los dos ejemplos, y como a diferencia del caso del segundo de los frontales, en el caso el de Santiago, la similitud tal vez guarde con el ideal de caballero. San Martín, miembro del ejército romano, a las puertas de la ciudad de Amiens se le aparece un pedigüeño que le pide parte la capa en dos, porque la otra mitad era del Imperio Romano, no era de él y no la podía dar, y le da el trozo que es de él para vestir al peregrino. A diferencia de otras representaciones, el peregrino no aparece nimbado porque en realidad es una aparición de Cristo. La segunda de las escenas es la de San Martín, en la que aparece como obispo. Aquí aparece sedente, a diferencia de lo que veíamos en Capella, vestido exactamente igual con ropa talar, iniciando un gesto de bendición. A ambos lados, 2 acólitos portan de alguna manera aquellos elementos que son la Iglesia y el libro que le reconocen como obispo. Aquí tienen la diferencia con el frontal de Capella de la misma escena para que vean cómo las variaciones iconográficas, también sedente con acólitos, pero en este caso sin elementos iconográficos, o lo que sucede con la pieza que se encuentra en el Museo Morgan de Baltimore, que aparece exactamente igual, con bendiciendo en este caso y en posición de pie. La tercera se dice que es el milagro de la segunda caridad, pero más bien debido a que no hay alusión a que faltan elementos de indumentaria, se cree que puede tratarse de un tema eucarístico. La corona que figura sobre San Martín recordaría a ese elemento, digamos de alguna manera, ese carácter de santidad, mientras que los acólitos portan el báculo y la mitra que lo reconocería como obispo. Tienen ustedes aquí la representación de la misa mucho más dinámica debido a la posición de los personajes del frontal de Chía. La cuarta escena es la curación del ciego. San Martín de pie, vestido de obispo, lleva a cabo la curación del ciego con la presencia de un acólito y, por supuesto, con la presencia de la divinidad. Esa divinidad que, a diferencia de lo que sucede en las de Chía, que podría aparecer con la Majestas Domini, aparece con una simple mano partiendo del cielo. La siguiente escena, la tentación del demonio de San Martín, que aparece exactamente igual que San Martín moribundo en la cama cuando el demonio lo tienta de alguna manera para llevárselo, y vemos aquí la comparación de la escena con el frontal de Chía, y de igual manera que el entierro de San Martín.
que guardaría relación con la misma representación iconográfica que aparece en Morla. Esta pieza, verán ustedes, porque ha sido sometida por el IPC con la ayuda de los técnicos también del Museo de Peregrinaciones a una serie de estudios técnicos. El soporte, 5 tablas todas de las mismas proporciones, de madera, con la excepción de las del borde que tienen una diferencia longitudinal. Son tablas, aquí tienen el reverso, que la única que ha sido modificada de alguna manera debido al mal estado es la zona central. Se sabe que las piezas están enteladas las uniones y se sabe que hay 2 tipos de telas. Unas que llevan a cabo todo lo largo y que hay una serie de añadidos de esas telas. Igualmente se ha hecho análisis de la policromía y estudio de el estado de la pieza en cuanto, digamos, de alguna manera, correcciones. Ahí se sabe que hay modificaciones realizadas tanto en las incisiones como en la policromía de la pieza y que hay una serie de cambios respecto a lo que se ve con luz. Y por último, se han hecho exactamente igual análisis del fondo y análisis de pigmentos. Y ustedes se preguntarán, ¿y todo esto por qué? Bueno, pues ahora viene la segunda parte. La pieza entra en el museo en 1975 y entra en el museo porque la compra por tanteo el Ministerio para integrar la colección de este museo de cara a la apertura. La pieza vale 5,5 millones y fue comprada a Rafael Romero Fernández, un anticuario de Madrid. Bien, la pieza viene con la intención de que forme parte de la exposición inaugural del museo del año 76 con motivo de la conmemoración del Año Santo en Santiago. Se sabe que la pieza participa en diversas exposiciones. Participa en la del 9º centenario de la Catedral de Santiago, que tiene lugar en Bonaval y que se hace en Bonaval. Se sabe que está presente en la exposición del Museo de Peregrinaciones, la inaugural del año 96, y se sabe que es prestada para la exposición romana de Roma y el Jubileo, que tiene lugar en 1999. Son todas las veces que se sabe que esta pieza se ha prestado. ¿Por qué? Porque es una pieza que el museo tiene especial aprecio por ella. Es una pieza que ha estado en la exposición inaugural, que venía para la inauguración, que fue trasladada a la sede de Platerías y que ocupa, como yo les enseñaba y veremos en el recorrido, un lugar prioritario en la exposición. Se ve nada más entrar en el museo, se focaliza, como podrán comprobar. Bien, lo que le ha preocupado al museo siempre es el estado de conservación de la pieza. De hecho, ha habido muchas solicitudes de préstamo que no se ha llevado a cabo, no se han efectuado porque la pieza presentaba problemas de conservación. Uno de los problemas de conservación más grave que presentaba la pieza era la pérdida de pintura que estaba ocasionando un deterioro importante. Esto llevó, por ejemplo, a que para la consolidación de esa película pictórica la pieza se llevara a restaurar al Museo de Bellas Artes de La Coruña, o que cada vez que iba a participar en una exposición se condicionara esa participación a la restauración de la pieza y a garantizar la seguridad de la misma. Tras esto, hay un tema que es un poco más peliagudo. Hace unos años, ya aproximadamente en torno a los años centrales del siglo XXI, de la década del 10, un investigador catalán, un director de un museo catalán, el museo, si no me falla la memoria, de Sitges, pero no estoy segura, Barrachina, dice que la pieza cuestiona la autenticidad de la pieza, de alguna manera. Dice que en el Museo de Peregrinaciones se guarda una pieza que proviene de Cataluña, pone foto, la pieza está muy fotografiada a lo largo de toda la historia del arte, pone foto y habla por primera vez
de que puede ser una falsificación. Esto levanta una serie de alarmas hasta tal punto que el IPC ha estudiado esta pieza y ha llegado a una serie de conclusiones que yo les contaré. El hecho de que los altares románicos sean importantes en Cataluña viene motivado no solamente por el valor de las piezas per se, sino por el hecho de que a finales del siglo XIX, en los años desde 1850 hasta prácticamente 1930, 1940, se veía de alguna manera el arte románico como un elemento que era de especial apreciación en el mundo catalán. ¿Por qué? Porque siguiendo las premisas del arte romántico, lo que se veía era el arte propio del mundo de Cataluña, y esto llevó a que todo el mundo quisiera tener en sus colecciones, primero colecciones privadas, después colecciones públicas, quisiera tener piezas de arte románico, porque lo veían como un símbolo de identidad nacional de Cataluña. Esto llevó a que hubiera una gran demanda de piezas de arte románico catalán. Y no hay nada más catalán que un frontal de altar de madera, si ustedes me lo permiten, porque es algo característico de esa zona. En consecuencia, se generó una gran demanda de piezas y no había oferta para tanta demanda. En consecuencia, se generó el pillaje. ¿El pillaje de qué? De hacer altares falsos que no eran románicos, pero sí parecían románicos. Esto por un lado. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta una cosa. Los criterios de restauración no son algo estanco. Es decir, no hacemos unos criterios de restauración y se mantienen en el tiempo un siglo. No hacemos unos criterios de restauración y se mantienen en el tiempo 100 años. No, los criterios de restauración varían acorde a criterios técnicos. Y en consecuencia, lo que antes se ve mal, o lo que en el siglo XIX se ve mal, en el siglo XX, o de lo de atrás, en el siglo XX lo podemos ver bien o mal, pero es algo que tenemos que admitir. Entonces, básicamente hay dos tipos de restauración, ¿vale? Aquella que es reversible y, por supuesto, distingue sin esfuerzo las zonas restauradas de las que no lo son, que es lo que hoy está vigente. Y lo que veremos en el altar, en el frontal que tenemos en el museo hoy, veremos lagunas, que veremos claramente que son lagunas, es decir, que no hay pintura, y lo que se hacía en lo que se llaman restauraciones excesivas, ¿vale? Es decir, no había diferencia entre lo que se restauraba o no. Y nadie se lo cuestionaba, ni nadie se lo atribuía de falso. Yo me imagino que muchos de ustedes, y no todos, conocen la Alhambra de Granada. Yo estoy segura que nadie se cree que la Alhambra de Granada, todos los azulejos que tiene, sean los de época. Habrá algunos que sí y habrá algunos que no. Y nadie llega a la Alhambra de Granada y dice, es que esto es falso. Porque va más allá del material, y eso es lo que quiero explicarles. De la misma manera que nuestra pieza va más allá de su materialidad. Y frente a esta restauración excesiva hay un tercer concepto que me interesa destacar, y es el de falsificación. La falsificación siempre modifica estilo y mejora la calidad. Es decir, yo si falsifico un Picasso, procuro que sea el mejor Picasso del mundo. ¿Para qué? Para que cuele. Y cuele en un mercado de antigüedades. Y eso es lo que me interesaba, porque muchas de las obras que fueron falsificadas en Cataluña eran de cara al mercado americano. Y verá, en los años 30, en los años 20, en los años 40 no había fotografía a color. Con lo cual, lo que se manejaban eran fotos para comprar. Y en función de esas fotos, las piezas se vendían. Y les presento a los protagonistas de esa, si ustedes me lo permiten, restauración excesiva. ¿Vale? Tenemos escrito de un americano de 1954 que dice: la vio in situ José Bardonet, Barcelona, quien informa
que la pieza estaba prácticamente, había perdido toda la pintura. Viene a decir, vi la pieza, pero la pieza está sin pintar. Y esto es algo que hacían prácticamente estos dos hombres, Carles y Sebastián Jullent y Vindal. Son coleccionistas, uno es pintor, íntimo amigo de Picasso, críticos de arte, anticuarios, falsificadores, porque en los años 60, cuando aparecía un frontal o una pieza catalana falsa, decían, es que es de los Jullent, o sea, los conocía todo el mundo y todo el mundo les tenía pavor. ¿Por qué? Porque compraban obra muy barata, muy dañada, románica sobre todo, pero también gótica. Hay mucha obra gótica en museos que proviene de su, digamos, taller y es falsa, ¿vale? Compraban obra muy barata, muy dañada a los párrocos del Pirineo y lo que hacían era que sobre esa obra repintaban y completaban la obra hasta convertirla en nueva. Tenían un taller de pintores, de artistas que llevaban a cabo la obra y que la restauraban, digamos, en exceso. ¿Qué hacían? ¿Por qué lo hacían así? Porque una pieza contemporánea puede tener un soporte moderno si se quiere vender en un mercado. Una pieza antigua, el soporte tiene que ser antiguo si se quiere colar, y porque eran verdaderos expertos en llevar a cabo este tipo de obras. Utilizaban siempre originales en muy mal estado, que compraban muy baratos. Sobre ellos llevaban a cabo la perfecta imitación de la pieza y sobre esta imitación llevaban a cabo la imitación del desgaste del tiempo. Con lo cual, cuando la pieza era sometida a análisis, nadie dudaba de ninguna manera de que la pieza se trataba de auténtica. ¿Cuál es el problema? Que la película pictórica, debido a la gran cantidad de disolventes y de aglutinantes que empleaban, porque lo hacían muy rápido, lo que originó fue un profundo desgaste de las piezas, que la película pictórica se caía con mucha facilidad y eso lleva a cabo, de alguna manera, que el altar se deteriore. Bien, tienen ustedes aquí reproducidos las fotografías que Pijuán en el Summa Artis ya de este altar publica en 1944 alabando la caridad. Y a mí me gustaría ahora hacer una reflexión. El altar tiene clichés. Ustedes no sé si se han fijado, pero San Martín en el piso de abajo está sin barba y San Martín en el piso de arriba está barbado. Y es una anomalía, es una repetición de clichés y es una repetición, por ejemplo, de colores muy limitados. O tiene una serie de errores que podemos ver y vemos en pieza. A mí me gustaría hacer una reflexión para terminar. Esta pieza, a pesar de que tiene un repinte que se da entre 1932 y 1934, 1930 y 1932, se trata de una pieza que es auténtica, es decir, ¿qué es la autenticidad patrimonial? Yo se lo preguntaba antes. ¿Van a la Alhambra y se cuestionan el valor de la Alhambra por una intervención? La autenticidad no va vinculada al material, va vinculado a que la pieza mantiene los valores que la caracterizan y que la singularizan, y a que cuando vemos esa pieza, y esto es lo que dice la Carta de Cracovia, y podíamos aludir a la de Nara que habla de la diversidad del contexto cultural, o podíamos aludir a la Carta Nueva del Restauro, pero a mí me gusta especialmente la Carta de Cracovia porque dice que la autenticidad de una obra de patrimonio es cuando somos capaces de ver en la obra las distintas fases por las que esa obra ha pasado y ser capaz de analizar perfectamente y distinguir cada una de ellas.
Veían la cartela y en la cartela del museo no aparece absolutamente, pero sin embargo en la pieza de inventario que está colocado en Domus hay dos elementos que son fundamentales. Una, la pieza está repintada y dos, como una fase más, formó parte de la actividad del taller de los Junyent. Si esto es así, creo que podemos hablar de una mala praxis de la restauración a día de hoy, pero de una técnica que en los años 30 era lo más habitual. En la parte moral de engaño o de subir el precio porque la pieza estaba y se podía vender mejor, ahí yo no voy a entrar porque creo que tampoco es mi función. Muchas gracias.